Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Comenzamos este rato de oración ahora que ha comenzado el mes de junio y un médico, pues amigo, que me envió esta imagen que da a conocer como la identidad del católico a través de esta imagen. Es que el mes de junio, como algunos lo han propuesto, es el mes de la identidad del católico. Fiesta tras fiesta, solemnidad tras solemnidad, el orgullo de ser católico. O sea, pertenecemos a una familia divina, la Trinidad, que es la primera imagen, ¿no? La Trinidad. Después la siguiente solemnidad es, en esta familia divina somos alimentados por el pan de los ángeles, Corpus Christi, Corpus Christi, guiados por un buen pastor, que es Jesús, Sagrado Corazón de Jesús, acompañados del Inmaculado Corazón de María, que es la cuarta imagen, ¿no? Para terminar siendo en esta tierra guiados por el Papa, el amor al Papa. Por eso es el mes de la identidad del católico, de la identidad del católico. Y este día domingo, después de Pentecostés, se celebra en el mundo entero la solemnidad del misterio central de nuestra fe, la Santísima Trinidad. Por eso podemos comenzar este rato de oración por pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine el entendimiento para ahondar, para comprender un poco el misterio de la Santísima Trinidad. Y digámoselo, ¿no? Espíritu Santo, ilumíname, hazme entender, conocer, saborear, y así poder amar, que pertenezco a esta familia divina. Y vamos a acudir al Catecismo de la Iglesia Católica para hacer nuestra oración pues un poquito con más profundidad, ¿no? Fíjate cómo nos dice el Catecismo muy claramente, dice, la Trinidad es un misterio de fe en sentido estricto. Uno de los misterios escondidos en Dios que no pueden ser conocidos si no son revelados desde lo alto, desde lo alto. Pero la intimidad de su ser como Trinidad Santa constituye un misterio inaccesible a la sola razón e incluso a la fe de Israel antes de la encarnación del Hijo de Dios y del envío del Espíritu Santo. En este número del Catecismo tan rico, tan profundo, nos podemos fijar que 2 veces lo dice muy claramente, que conocer que Dios es Trinidad, que son 3 personas pero un solo Dios, el misterio del amante, que es el Padre, el amado, que es Jesús, y el amor, que es el Espíritu Santo, es un misterio que con la razón no se puede conocer, a menos que nos lo dé a revelar el mismo Dios. Por eso 2 veces en este punto del Catecismo nos dicen que es un misterio escondido, un misterio inaccesible, que ni siquiera los judíos, el pueblo de Israel, lo sabía, hasta que vino Jesús a la tierra y hasta que envió Jesús y el Padre al Espíritu Santo. Nos da a conocer cómo es Dios, el misterio de la Trinidad. ¿Y por qué es importante esto? Porque no podemos amar lo que no conocemos. Sin conocerle, no podríamos amarle. Lo que le tendríamos es simplemente
cierto afecto, cierto cariño a Dios, pero amar a alguien es conocer a esa persona, es conocer a esa persona. Por eso el misterio de la Santísima Trinidad, el darse a conocer Dios como es Él, es un acto de amor, es un acto de amor. Aquí siempre contamos la misma anécdota, es acerca de un escritor, Eugenio de Ors, que cuando él preparaba artículos que iban a ser después publicados, pues los preparaba y una de las cosas que hacía era que se lo daba a su ama de llaves, es decir, una mujer más sencilla, no universitaria, y se lo daba a leer. Y entonces cuando lo acababa de leer, le preguntaba el maestro de Ors, le decía, ¿está claro? Le preguntaba. Y entonces aquella mujer le contestaba, sí, maestro, está claro. Y entonces Eugenio de Ors decía, pues entonces lo vamos a oscurecer. Porque le gustaba que sus artículos fueran así como muy difíciles de leer, ¿no? Y que había que leerlos varias veces. Pues esto mismo, esta anécdota, decía un predicador, es la tarea predilecta del demonio. Oscurecer, desvirtuar, tergiversar la idea que uno tenga de Dios. Y eso es lo que nos pasa a muchos, cristianos y no cristianos, que a veces no buscamos la verdad. No buscamos, por eso esta solemnidad es una llamada a abrir el entendimiento y a pedirle a Dios que entendamos mejor quién es Él. De la visión que tengamos del Señor, de Dios, depende en buena parte la actitud que tomemos ante Él. No actuamos igual ante alguien que consideramos un amigo o ante alguien que consideramos como un enemigo o alguien peligroso. Al enemigo o a la persona peligrosa la esquivamos. Al amigo le buscamos y nos abrimos a él. Por eso hay mucha gente, también entre los cristianos, que ven a Dios como un adversario, como un enemigo. Y así toman ante él una actitud defensiva, desconfiada. Pero otra visión más peligrosa es la del Dios desconocido. No sé, la comodidad del que no quiere conocer más. Sí, yo soy creyente, pero no practicante. Aquí lo importante es creer en algo, simplemente creer en algo. A ese Dios que no conocemos nunca le vamos a llegar a amar, ni nos vamos a sentir amados por un desconocido. Al desconocido no le ponemos interés, ni nos interesa lo que nos pueda decir. Por eso, ¿qué visión tengo yo de Dios? Y esto es lo que depende, ¿no? De esa visión, ese concepto, de ese conocimiento, de si yo me sé confiar en Él, si yo quiero cumplir su voluntad. Porque si es un Dios desconocido, ninguno de nosotros nos vamos a plantear cumplir la voluntad de un desconocido. Ninguno de nosotros quisiera vivir una eternidad junto a un desconocido. Por eso volvemos a esa petición que decíamos al inicio, ¿no? De este rato de oración, diciéndole, Espíritu Santo, ayúdame a conocer más a fondo, ilumina mi entendimiento. Como todos bien sabemos, este año pues ha fallecido el Papa Benedicto XVI. Y al Papa Benedicto XVI le debemos una de esas explicaciones que son una joya, o sea, son una monedita de oro, ¿no? De cómo entender la Trinidad. Decía el Papa Benedicto XVI, gracias al Espíritu Santo, los creyentes pueden conocer, por decirlo así, la intimidad de Dios, descubriendo que en Él no hay una soledad infinita, sino una comunión de luz y de amor, vida dada y vida recibida, en un diálogo eterno entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Y entonces es el Papa Benedicto que recordaba que fue San Agustín el que se refería a la Trinidad como el amante, que es el Padre, el amado, que es el Hijo, y el amor, que es el Espíritu Santo. Dios, que es uno y trino, un misterio de amor
que llama al amor. Tanto nos quiere Dios que se da a conocer. Y estas ya no son palabras del Papa. Es tanto Dios nos quiere que se da a conocer. Y nos da a conocer que lo más íntimo de Él es una familia. Y nos da a conocer cómo es para que vivamos amándole, vivamos amándole. Ese es el misterio de la Trinidad, el misterio de la Trinidad. Es algo que es tan grande que a veces nos puede resultar muy difícil acabar de entenderlo, ¿no? Por eso la anécdota, la segunda anécdota que siempre, bueno, al menos yo siempre utilizo al hablar de la Trinidad, es lo de aquel escritor de Inglaterra, Collins, que era muy famoso porque era incrédulo y además un poco agresivo con los creyentes, ¿verdad? ¿Qué cosa más tonta esa, ¿verdad? No crees y ¿por qué te pones agresivo con los creyentes, ¿no? Y entonces en cierta ocasión este Collins iba por la calle y encontró a un obrero que salía de una iglesia. Y entonces sin conocerlo, este Collins, todo presumido, le preguntó con gran ironía, ¿cómo es tu Dios? Le preguntó al albañil, al pobre albañil, ¿cómo es tu Dios? ¿Grande o pequeño? Y aquel obrero se ve que la sabiduría propia de la gente que es creyente, ¿no? Le contestó con gran sencillez, es tan grande que tu cabeza no es capaz de concebirlo y tan pequeño que puede habitar en mi corazón. Tal vez aquel obrero reconoció a Collins, ¿no? Y sabía que era un incrédulo, ¿no? Pero es así. O sea, Dios es muy superior a nosotros. Darse a conocer es un acto de amor de Dios. Dios nos ama y nos ama como el Padre ama al Hijo. Dios nos ama y nos ama a Jesús con el amor de un hermano, de un amigo que ha dado su vida por nosotros. Dios nos ama. Es el Espíritu Santo que se derrama en nuestros corazones para que sepamos amarle también. Dios nos ama como una familia. Dios no es una soledad, es una familia. Y a esta familia pertenecemos y estamos llamados a regresar al amante, al amado y al amor. Dios no vive solo, no es una soledad como decía el Papa, es una trinidad de personas unidas por el amor, una fuente inagotable de vida, un manantial de luz y de comunión. Cada persona de la Trinidad vive libre y enteramente para las otras, en una gozosa dependencia, Por eso, fíjate lo que te decía hace unos momentos, ¿no? O sea, le debemos al Papa Benedicto XVI el que nos haya dado una explicación de la Trinidad y lo vamos a intentar hacer con profundidad. O sea, el Papa explicaba esto, mira, decía Benedicto XVI, el Padre es un ser para, el Hijo es un ser desde y el Espíritu Santo es un ser con. Y te pongo aquí las palabras en esta imagen para que uno entienda qué es lo que el Papa estaba explicando esto teológicamente, a partir también de muchos santos, ¿no? Dice, esta lógica resplandece en todo lo que ha salido de sus manos, de manera muy especial en el hombre. ¿A qué se refiere el Papa? Aquello de que el artista deja la huella en su obra. A veces uno ve un cuadro, una pintura, y uno dice, esto me parece que lo habrá pintado fulano, o tiene rasgos de que copió a tal artista, porque en la obra siempre quedan huellas del artista. Y entonces esto el Papa decía, sí, la vida trinitaria está grabada en lo profundo de nuestro ser. Como hombres, nuestra existencia es auténticamente humana y divina si se desarrollan esta huella trinitaria que nos ha dejado. Ser desde Dios y desde los demás. Ser con Dios y con los demás.
ser para Dios y ser para los demás. Un poco así, esto denso, pero lo vamos a ver, ¿no? O sea, decir, el Padre es ser para, el Hijo es ser desde, el Espíritu Santo es ser con. Y empecemos primero con el Hijo, porque el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, ser desde, es el que ha venido a encarnarse y el que nos ha venido a dar a conocer el misterio de la Trinidad y cómo somos los hombres, cómo hemos sido creados los hombres. Entonces empezamos con el Hijo, ser desde. El Hijo es desde el Padre, desde el Padre. Y entonces fíjate cómo algunos escritores lo explicaban así, dice, algunos libros de autoayuda ofrecen claves para vivir en paz con uno mismo e identifican la felicidad con una vida plena e independiente, como si depender de otros fuera frustrante, algo así como una traba para el desarrollo personal. Pero si volvemos a la Trinidad, entendemos las cosas de otra manera. En primer lugar, Dios Hijo es un ser desde, porque procede del Padre. Del Padre ha recibido todo. El mismo Jesús lo explicaba y está recogido en el Evangelio. El ser Hijo, su filiación, lleva a Jesús a hacer en todo y con gozo la voluntad del Padre, porque depende del Padre. Todo lo ha recibido del Padre. Gracias al bautismo que nosotros hemos recibido, hemos sido incorporados en Jesús. Hemos sido incorporados en Jesús. Entonces nuestra existencia es también una llamada a ser hijos. No nos damos nosotros a nosotros mismos la vida. Otras personas que todavía no nos conocían nos han traído hasta aquí, nos han dado también los conocimientos, nos han ayudado, nos han cuidado. Nosotros también, cada uno de los hombres, dependemos de otros. Y estas relaciones de filiación, hijos de Dios e hijos de nuestros padres, es donde surgen las relaciones humanas. Las relaciones humanas. Porque somos hijos, somos hermanos, y eso nos hace ser familia. De esta manera, en lo íntimo de la persona humana, se descubre que hay una dependencia. Depender de otros no es algo malo. No es algo malo. Es reconocer que somos el resultado de mucha gente que nos ha ayudado, de Dios que se nos ha entregado. De Dios que se nos ha entregado. Yo soy de Dios. Yo vengo de Dios. Esta es la dependencia sana. Caer en esta idea una y otra vez para rezarlo. Necesito a Dios, necesito a los demás. Y eso no es un estrangular mi libertad. Lo que hace más valiosa a la persona, lo que conduce a una alegría más plena, es decir, yo soy de Dios, yo vengo de Dios, yo necesito a Dios, yo necesito a los demás. Por eso el demonio nos puede tentar continuamente con aislarnos, como hacernos tan presumidos y tan presuntuosos de no necesitar a los demás, de no necesitar a los demás, de no querer contar con los demás. Por eso mi identidad la puedo descubrir al ver a Jesús, que es un ser desde. Esta pertenencia, soy de Dios, soy hijo de Dios, yo necesito a los demás, influye poderosamente en mi trabajo, en el modo de relacionarme con los demás, porque ya no será una carrera por demostrar que yo soy muy valioso, muy listo, ya que yo soy una persona excepcional. Ya no es una carrera para demostrar, sino una carrera para convivir, una carrera para estar con los demás. A todos nos preguntan, ¿qué es lo más importante en tu vida? Y entonces uno dice, Dios, la familia, mi trabajo. Pero a veces no es cierto. En la práctica le dedicamos más tiempo a demostrar
a demostrarle a los demás y a demostrarme a mí que yo soy bien valioso, que yo soy muy listo, que yo soy muy eficaz. Fíjate, seguimos con el Espíritu Santo. ¿Qué decía el Papa Benedicto XVI? Decía, el Espíritu Santo es un ser con la alegría de acompañar. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Es el amor compartido y enviado a los hombres. Lo que celebramos el domingo pasado, Pentecostés. El Espíritu Santo es el amor con, ser con. Es el amor del Padre y del Hijo. El Espíritu Santo es el ser con, y así somos nosotros, es la huella que nos ha dejado Dios al crearnos. Los hombres y las mujeres estamos llamados a vivir con los demás, no simplemente a vivir soportando a los demás, sino a convivir con los demás. Nuestra existencia es un ser con los demás. Solo no estamos llamados a vivir en soledad, sino siempre acompañados. Todos necesitamos de los demás para estar con ellos. Y no simplemente con ellos, sino en comunión con ellos. Por eso los vínculos que creamos con los demás son muchas veces la fuerza que permite nuestro propio crecimiento personal. Y nosotros le decimos al Señor, Señor, ayúdame a hacer oración. A veces, ¿cuántas veces caemos en la tentación de decir, no necesito a nadie, no, o sea, yo mejor solo, yo aquí solo me las paso bien? No, o sea, a veces nos acabamos de caer en la cuenta que cuando tenemos verdaderos vínculos de afectos y de amistad, eso es lo que nos lleva a luchar, nos lleva a mejorar. ¿Por qué vamos a mejorar? Simplemente porque queremos mejorar. Es una tontería. Tarde o temprano dejamos esas cosas. En cambio, por ejemplo, pongo el ejemplo de un hombre casado que está un poco enfermo y es el amor a su esposa y el amor a sus hijos lo que le llevará entonces a que hacer ejercicio todos los días, a cuidar una dieta, a tomarse las medicinas, porque los quiere tanto y no los quiere dejar abandonados. No los quiere dejar abandonados. ¿eh? Por eso hoy en día la sociedad tan a veces que se descristianiza es aquella sociedad que presenta el modelo de un hombre independiente, un hombre autosuficiente, de un hombre que lo importante es que vos hagas lo que vos querés y no molestes a los demás. ¿Sos feliz haciendo eso? Dale, pues siempre y cuando no molestes a los demás. No, el hombre está llamado a la comunión con otros. Fíjate, San Pablo, el que le recordaba a los primeros cristianos, diciéndole, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente es un miembro de ese cuerpo. Estamos relacionados. El Espíritu Santo es el que nos hace convivir con fuertes vínculos de gracia y de amor. De gracia y de amor. Por eso, de ahí es que cuando uno entiende que el Espíritu Santo nos hace convivir, que nuestros actos, cualquiera de nuestros actos, repercuten en beneficio o en daño hacia los demás. Que cada uno de nosotros seremos mejores en la medida en que aprendamos a hacer las cosas conviviendo con los demás. No es solamente el buen ejemplo o el mal ejemplo, es verdaderamente crear vínculos de amistad. San José María lo decía de una manera muy, muy bonita, pero al mismo tiempo muy profunda. Decía, ninguno es un verso suelto. De alguna manera nos ayudamos o nos perjudicamos. Somos eslabones de una misma cadena, de una misma cadena. Qué bonito el Espíritu Santo, al lo que es el Espíritu Santo en la Trinidad y la huella que deja en nosotros. Por eso nosotros estamos llamados a tener familia y amigos. Y también el que ha recibido el celibato apostólico está llamado a crear familia y amigos, y amigos, y amigos. Es una fuente de alegría notar la cercanía en la convivencia con otras personas que nos ofrecen su apoyo y su cariño.
acompañar a los demás y ser acompañados por ellos. Es el sello de una existencia verdaderamente cristiana. Rodearse de personas que nos quieren y a las que nosotros queremos. Eso es santificar la vida ordinaria en las relaciones. Por eso digámosle al Espíritu Santo, que yo sepa ser dócil para abrirme a Dios y a los demás. Y a Dios y a los demás. Fíjate, ¿quién es el último al que le vamos a dedicar estos pocos minutos? Al Padre. ¿Qué decía el Papa Benedicto XVI? El Padre es ser para. Y entonces es el gozo de servir. El Padre es el que es el origen de toda la vida en la Trinidad. En Él todo es donación hacia el Hijo. Todo lo del Padre se lo da al Hijo. Esa paternidad es dar todo lo que yo tengo al Hijo. ¿Entiendes? Y eso es como pequeña lucecita de lo que es la Trinidad. O sea, Dios Padre es por eso un ser para, se da del todo, el origen de la vida, y todo es para el Hijo, para el Hijo. Por eso, fíjate, la huella en el hombre y en la mujer de la Trinidad, de este Dios Padre, es que también a cada uno de nosotros nos ha dejado la huella y la inclinación de querer donarnos, darnos del todo, darnos del todo. A veces en el camino de un matrimonio, pero también por el camino de una entrega total, de darnos del todo, dar todo. Y cuando uno esto lo capta y lo vive, es cuando uno empieza a madurar, que ya no quiero yo solo cosas para mí, sino para darme. Hoy muchas veces se le pregunta a la gente joven, ¿cuáles son tus sueños? Y a veces son sueños que son bien egocéntricos. Sacar mi carrera, tener un buen trabajo, desarrollarme profesionalmente, mantener mi peso, mantener mi índice de masa corporal por debajo del 20. No sé, tonterías, ¿no? O no, si estás enfermo, pues adelante, ¿no? Pero, o sea, la huella de la Trinidad del Padre es donarse, donarse. Cada persona se encuentra verdaderamente a sí misma cuando consigue salir de su encerramiento y darse a los demás. Porque esta es la huella de la Trinidad en nosotros. La huella de la Trinidad en nosotros. Un ser para los demás. Por eso en la medida en que cada uno de nosotros conozcamos más a esta familia que pertenecemos, entonces tendremos verdaderamente sueños cristianos. ¿Cuáles son mis sueños cristianos de servicio, de donación? Quiero yo cambiar esta sociedad, este mundo en el que vivo, con servicio, con donación. ¿Cuáles son mis grandes? A veces el servicio y donación no son inmediatos. Tendré que ser buen profesional para asegurarme una posición en la que después pueda dar y ayudar mucho. En otras ocasiones Dios nos llama a servir ya inmediatamente. Darse, darse. Y esto fue lo que vivían los primeros cristianos. Nos lo dicen los Hechos de los Apóstoles, como los paganos al ver a los cristianos decían, mirad cómo se aman, mirad cómo están dispuestos a servir y a morir el uno por el otro. Estamos en el mes de junio, mes de la identidad del católico, de saber notar. O sea, es decir, pertenecemos a una familia divina. Vamos a terminar pues acudiendo a la Virgen. María Santísima es hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo, esposa de Dios Espíritu Santo. Y le decimos, Madre mía, ayúdame a concretar este rato de oración. Que yo sepa convivir, que yo sepa servir, que yo me sepa dar, que yo sepa crear verdaderos vínculos, que no me aísle. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos, inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.